Hola, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Mirada Comunal, el programa donde trae a los protagonistas locales de la comuna de Quintero, Puchuncaví, Zapallar y Papúa al estudio para entablar con ellos su acción social, su rol y cómo ellos también tienen una interacción con la comunidad. El día de hoy tengo el agrado de presentar a Milta del Tránsito Bernal. Ella es la vicepresidenta del Consejo Social Comunal de Puchuncaví, del COSOC, y además quien integra un grupo folclórico llamado Tradición de la Greda. ¿Cómo se encuentra? El agrado de tenerla aquí en el estudio. Bueno, el agrado es mío de poder compartir con ustedes esta tarde esta mirada diferente, o tal vez con los años que uno tiene, un poco poder conversar acerca de lo que es el pasar dentro de la comuna, ya sea a través de esta mirada, a través de encargada como COSOC, como vicepresidenta del COSOC, pero más que nada como una persona que está al servicio de las necesidades de la comuna. Así que contenta y agradecida por esta invitación. Es agradable tener a una persona con mucha experiencia, con mucha trayectoria aquí en el estudio. Usted fue educadora de la Greda y quisiera que nos contara un poco de su historia. A ver, siempre lo digo y lo voy a, hasta que parta de acá, siempre voy a decir que me siento orgullosa de ser heredera de una cultura campesina. Soy nacida y criada en la escuela, en la localidad de La Greda. Mis abuelos fueron los que dieron origen al pueblo de La Greda, porque La Greda era, en sus inicios, era un gran fundo de la familia de los Valencia, y los que no pertenecían a la familia de los Valencia era el sector que se llamó los despojados, que siempre se les daba un sector para que los que trabajaran. De allí, como los despojados, ¿no es cierto?, ese sector que no servía para la agricultura, no le servía al fondo, ese sector se llamaba La Greda, y de allí se formó la familia y de allí se nació el pueblo de La Greda. Ese es el origen. Ahí transcurrió toda mi infancia, como igual que el resto de mi familia, y bueno, lo comentaba hace poco, que salir de allí era muy difícil para educarse y para llegar a estudiar a otro lado, porque no existían caminos, no habían caminos, no había todo lo que hay hoy. Y bueno, en el tiempo lo pudimos hacer gracias a nuestros padres, que fueron los que siempre tuvieron la idea de que básicamente las mujeres nos educáramos. Las mujeres nos teníamos que educar, que más necesitábamos que sus niños. Y de allí partimos las mayores, mi hermana y yo, a estudiar, que fuimos las primeras que logramos salir. Pagando pensión aquí en Quintero. Para poder educarnos, nosotros pagamos pensión aquí en Quintero. La familia Durán, que la recuerdo con cariño hasta el día de hoy. Imagino que un inicio muy duro para poder llegar a ser la persona que usted es hoy en día. Forma parte del COSOC de la comuna de Puchuncaví y quisiera que nos contara cuál es su mirada respecto a esta zona, cómo usted puede vincularla ahora. A ver, la verdad es que cuando uno, lo que yo te decía anteriormente, cuando uno va hacia atrás y ve lo que le tocó vivir, pioneros en el estudio, fuimos las primeras personas que nosotros nos educamos y salimos, y de alguna manera mi padre fue también un ejemplo en eso, que la educación, él siempre decía, es lo que yo no les voy a dejar nada, pero les voy a dejar algo que nadie se los va a quitar. Él ya tenía esa mirada hace mucho tiempo. De hecho, él con tercero básico llegó a ser el alcalde de la comuna, porque él llegó a ocupar un cargo público. Él siempre los cargos públicos también antes no se pagaban, eran a honorem. El primero fue subdelegado, posteriormente fue regidor, luego fue alcalde, y tampoco había sueldo, no había nada, por lo tanto el costo lo pagábamos nosotros como familia. Pero era así, o sea, era servidor por vocación, absolutamente. Como lo es, paradójicamente, después de mucho tiempo, en este minuto nosotros como consejeros somos también servidores públicos y nosotros no somos pagados. Los consejeros, los que pertenecemos a la sociedad civil, no somos pagados, no tenemos un recurso. Pero atendiendo a tu pregunta, yo quisiera decirte que es completamente diferente, pero que yo pienso que todo el caminar también nos ha llevado a esto que tenemos ahora, con la problemática que se tiene en el día de hoy, con todo, pero cuando
la gente a veces opina muy livianamente sobre un tema. Yo creo que un poco tiene que informarse y conocer por qué ha ocurrido todo para llegar en lo que estamos. Necesidades van a haber siempre, yo lo he dicho siempre, porque el día a día nos obliga, nos lleva a otras cosas, y van a seguir habiendo necesidades y siempre van a aparecer nuevas problemáticas. Por lo tanto, y como país subdesarrollado, con mayor razón, y con una comuna pobre como la nuestra, con alto índice de vulnerabilidad, más todavía van a haber necesidades. El tema es que todo el mundo quiere que le resuelvan las necesidades ya, hoy, inmediatamente. No, otra problemática que también existe en la sociedad que se instaló es el asistencialismo. Yo me he declarado, pero enemiga del asistencialismo. El padre Hurtado siempre decía que a las personas no hay que pasarle pescado, hay que pasarle la caña para que aprenda a pescar, porque si uno le da a las personas todo, las personas no valoran. Uno tiene que ver cuál es mi necesidad y qué es lo que puedo hacer, cómo lo puedo lograr. Yo creo que eso está en uno, personalmente, porque nuestros inicios fueron complejos, fueron difíciles. Nosotros no había luz. Nosotros no teníamos con qué cocinar, se cocinaba con leña, y antes de cocinar con leña se cocinaba con bostas. Si uno iba al campo a buscarlo, era una manera absolutamente distinta de cómo se hace ahora. Yo creo que eso también hace que uno tenga una mirada como más calmada, y porque uno ha tenido la oportunidad, una valiosa oportunidad de darnos cuenta de cómo se ha ido avanzando y se han ido conquistando cosas. Bueno, vicepresidenta, usted nos contaba un poco cuál es la gestión que realiza la COSOC. Sabemos que hay 22 ahora, quizá un poco más con el tiempo se ha ido extendiendo un poco aquí en la comuna de Valparaíso, que hay un trabajo permanente, una mesa de trabajo permanente integrada por dirigentes de la greda. Pero ¿cuál es el propósito de realizar todo esto? A ver, ahí están, son dos cosas. La mesa de trabajo de la greda es una cosa, y nosotros como directorio regional de COSOC estamos en activar el resto de las comunas que nos faltan para que pueda formarse la Federación Nacional de COSOC. De ahí en forma muy paulatina, la Federación de COSOC ya está formada. De hecho, nosotros fuimos pioneros. La región de Valparaíso fue la primera del país que formó su COSOC regional. A nivel regional se llama ACOSOC, Asociación Regional de Consejeros de la Sociedad Civil. Fue la primera. Y de allí vino Santiago. Y ahora se fue a formar la de los ríos, la de los lagos, y ahí de a poco, hasta que las 15 regiones, ¿no es cierto?, del país tengan para llegar a formar la federación. La federación, parte de la federación ya estuvo funcionando en Valparaíso. Ya vino para consolidarse como Federación de COSOC. La idea es, y no es mala como nació el espíritu de la ley 20.500, es que sea el quinto poder del Estado, que sea la gente, las bases, y es allí donde está, pero la gente como que no logra darse cuenta aún del poder que tienen. Yo desde con mi modesta opinión, primero quiero felicitar a cada uno de los dirigentes sociales de todas las organizaciones, porque sin ellos, sin ese tiempo, sin esa entrega y sin esa pasión, yo creo que muchas cosas no podrían funcionar. No tendrían los resultados que se esperan si no existiera ese corazón y esa voluntad que ellos ponen. Ese poder, y esa es lo que tiene que hacer, hace que las comunas crezcan, que se vean las dificultades, que se vean todas las necesidades. Por eso es importante que todos se empoderen de eso. Es importante ser dirigente social, pero para servir al otro, no servirse del otro, para poder servir al que lo necesita, para ir un poco más allá. Por eso, a ver, hay cosas que a veces uno, cuando ve a nivel nacional los escándalos que se producen, las malversaciones, todo tipo de descalabro económico, uno ve con mucha pena desde cómo uno, siendo dirigente social, todo es cuesta arriba, todo es tan difícil lograrlo, todo se hace haciendo
actividades, haciendo un plato de un pescado frito, haciendo bingo. Este país se mueve solamente por la solidaridad. Todas las organizaciones, no hay fin de semana que no tengan alguna actividad. En consecuencia, que uno se da cuenta que hay mucha plata que se va, que no llega. Y ni siquiera voy a tocar el tema cultura, porque ese es otro tema grande, porque de recursos para nivel cultura a los municipios no llega nada. Pero ustedes van a los fondos de postulación, a OFONDAR, eso se queda todo, ya está destinado, como que estuviera predestinado para algunas personas. Entonces, cuesta mucho a estos aquí, por ejemplo, Quintero, las comunas muy alejadas, les cuesta mucho que los recursos lleguen. Por eso que uno como organización tiene que ir más allá. O sea, vamos, yo voy a lograr qué proyectos hay, y falta eso, falta a lo mejor que los municipios instalen una oficina de proyectos. Ya. Esta cantidad de personas solo para que se dediquen a apoyar a las organizaciones comunitarias para que hagan proyectos de todo tipo. Recursos hay mucho, a nivel de intendencia, a nivel regional hay muchos recursos, pero lo que pasa es que nadie se informa o nadie le informa a las organizaciones cómo sacarlo, cómo se pueden hacer, porque además hay otra dificultad. Todos los que están dirigiendo ahora las organizaciones son en su gran mayoría adultos mayores. Y el adulto mayor no está familiarizado, o no estamos, porque también, con todo lo que es la tecnología, con trabajar un proyecto en línea, con un montón de cosas. Por lo tanto, al final ellos optan por no hacer nada. Y esos recursos se siguen quedando a nivel regional. Entonces, yo creo que aquí hay mucho que hacer. Yo creo que los dirigentes tenemos que de a poco ir aprendiendo y viendo qué es lo que podemos hacer. Juntarnos pero yo creo que los municipios debieran resolver esa problemática, porque yo, desde mi mirada, creo que también se resolverían muchas problemáticas también al municipio. Si yo tengo una oficina que se dedica a hacer todo tipo de proyectos, y de algunos me van a llegar, estoy de alguna manera avanzando. Siempre voy a estar avanzando, porque los recursos siempre son para eso, para poder avanzar, para poder un pasito más seguir caminando. Entonces, para mí, esa es la importancia que tienen los COSOC, la fuerza que tienen, pero hay que estar convencido de eso. O sea, hay que tener, como dice uno, que tiene que correrte por tus venas el querer hacer las cosas. Diferencia es con una mesa de trabajo. Nos integro también la mesa de trabajo de nuestra localidad, de la localidad de La Greda. Ese es un trabajo diferente, es un trabajo abocado a las necesidades que tiene ese lugar, La Greda, que es el donde nosotros vivimos. ¿Por qué nace la localidad de La Greda, la mesa de trabajo de la localidad? Nace a raíz del episodio de contaminación, que fue tremendo, el 2011, la nube tóxica. Claro. Y que significó la pérdida de un bien, de un espacio patrimonial como era la escuela. Que eso causó un profundo dolor, una escuela que tenía toda una historia en el tiempo, y fue, yo creo que una lección que nosotros tenemos que aprender. Yo creo que una de las malas experiencias también tiene que sacar buenas lecciones. ¿Qué es lo que nosotros tenemos, qué es lo que no, los errores que no podemos volver a cometer? Es lo que digo yo, no nos puede volver a pasar exactamente lo mismo. Entonces, de allí nace esta mesa, nos juntamos, y yo tengo que ser muy transparente, el que nos fue convocando fue Codelco, a raíz del mismo episodio, un poco tal vez, digo yo, sintiéndose responsable, llama a reunión a todas las organizaciones de La Greda, todas los clubes, los 2 clubes deportivos, las juntas de vecinos, los centros de madre, toda organización viva del nos llama y empieza a trabajar para ver qué problemáticas teníamos nosotros como localidad. Todas, y todas las anteriores, porque en toda la cantidad de tiempo que ha transcurrido, La Greda sigue siendo despojada, como digo yo, está igual que en sus inicios. Si éramos despojados hace casi 100 años, seguimos siendo los mismos despojados. Entonces, partimos en un trabajo
con unos grupos asesores que nos venían a trabajar con nosotros, y nos dividimos en dos grupos, porque la gran problemática de la localidad es el impacto vial, que es una carretera de muy alto tráfico, que todavía no estaban los 200 camiones que acarrean permanentemente ahora material, todavía no ingresaban a la ruta, y también las carencias que tenemos nosotros. Nosotros tenemos carencias vitales como son los servicios sanitarios. Nosotros no teníamos en esa fecha ni agua ni alcantarillado, y seguimos no teniendo ni agua ni alcantarillado. O sea, además de recuperar algo que nosotros queremos, ese espacio no se puede perder. Ese espacio en algo tenía que transformarse. Y allí parte nuestro trabajo. Un poco para ir, que quedara en la historia. No puede un espacio desaparecer, que era la vida, era todo. Ahí se tocaba la campana y nosotros sabíamos a la hora que era. Nos juntábamos y había una vida de familia, personas, de vecinos, lo que le ocurrió a uno, lo que le ocurrió a otro. No estoy diciendo que la escuela, la actual, es mala, no estoy diciendo, pero está lejos, no tiene la piel, no tiene ese afecto, porque es como que te arrancaron algo. Y eso fue muy tremendo vivirlo. Habiendo trabajado yo mi vida en Ventana, porque yo mi vida la desarrollé en la localidad de Ventana, pero ya era presidenta del Centro de Padres allí, ya había jubilado y me había involucrado allí, ya había empezado a hacer un trabajo, pero también yo soy greana, entonces, y conocía toda mi historia, yo me eduqué allí, y ver la pérdida, que no hubo la capacidad. Yo creo que el error estuvo en que tal vez se pensó en que podíamos, ¿cuánto puedo ganar yo de esta revuelta? Y muchas personas vieron una ganancia y no miraron en general que lo que estaban haciendo y que todo lo que se hizo al final produjo un profundo daño. Porque no puedo entender hasta el día de hoy cómo es posible que los niños tengan un paradero ahí mismo, donde en su misma escuela, para que lo puedan trasladar a otro sector, al sector donde un sector donde también hay una pluma, ¿no es cierto?, contaminante, donde hay un suelo contaminado, donde hay muchas dificultades. Entonces, pero allí en eso está trabajando la mesa. Ahora ya hemos ido logrando. Estamos muy contentos, porque tenemos avances muy significativos, y ya tenemos el diseño, se lo adjudicó la Universidad Católica, de un gran centro de sustentabilidad, y que va a significar hacer algo hermoso, con mucha participación de la comunidad. Ya hemos tenido 2 y vamos a ir a la tercera, porque el diseño que en primera oportunidad nos mostraron no fue del agrado de nosotros, porque nos está haciendo desaparecer una parte que es sólida, como es la parte de la cancha con su gradería, y también queremos que se mantenga el comedor, que también es una parte sólida, y bueno, lo otro, darle un toque más de modernidad y poder hacerlo de nuevo. Allí van a ver, además de una gran sala donde tú cualquier persona puede entrar a ver cómo están los niveles de contaminación. Una sala, nos comentaban en la última indicación, que está donde hayan paneles solares, para que la gente aprenda a hacer paneles solares, para que esa tecnología uno la pueda también en el futuro aplicarla en su casa. Van a haber un par de museos, el museo con la historia de nuestra localidad, un poco recuperar la historia. Allí están las salinas de San Rafael, yo creo que del mismo tiempo las de Cahuil, y nuevamente reactivada. Las salinas están en este minuto funcionando de nuevo. Hubieron en su tiempo obras de ladrillo donde se trabajó. O sea, tiene una historia, tiene un pasado. Y queremos dejarle a nuestros niños, nuestros nietos, esa historia que quede ahí. Yo creo que la gente no se va a negar. Conozco a las personas, soy de la localidad, y yo creo que vamos a hacer algo hermoso.
Ese es un gran sueño. Y también dejar la historia de la escuela en otro museo hasta que quedó, con todo lo bueno, lo malo, lo que se dijo, lo que no se dijo, la fotografía, todo, pero que quede hasta aquí, hasta este minuto, quedó. Esta era la escuela, esto era lo que hacía. Entonces, material hay mucho. Incluir ese sector, ¿no es cierto?, con a lo mejor una cafetería donde tú puedas vender también las cosas que la gente pueda producir, incluirla dentro de los tours que tenga la Dirección de Turismo de la Comuna de Puchuncaví y hacerlo como obligada parada. ¿Por qué no en ese comedor, ¿no es cierto?, recibir a los visitantes a un bus, llegó de los adultos mayores, tú los puedes atender, los lleva, le ofrece artesanía, recorren el museo? O sea, yo creo que nosotros tenemos que abrirnos, la mirada cambiarla, ir hacia otra cosa. Tenemos muchos desafíos, muchas cosas que hacer, pero ahí estamos, pues. Esa es la propuesta que tenemos ahora. Una propuesta muy novedosa, con un proceso de modernización acompañado de tradición. Correcto. Usted me señala un antes y un después en la localidad de La Greda. Así es. Justo después del episodio de la nube tóxica, sí. Un hecho muy lamentable que repercutió en los alumnos y también en la gente que vive en la Greda. Ahora yo le pregunto, ¿cómo ha sido la vinculación con las empresas del sector? O sea, usted me está comentando un proyecto muy modernizador que va en pos de la tradición que ustedes quieren mantener. ¿Cómo ustedes llevan esto? A ver, bueno, la instalación de la empresa vino de manera paulatina. Yo les decía anteriormente que mi padre había sido alcalde y cuando él fue alcalde, él dio una lucha, dio una lucha muy grande para que se instalara la cobrera, porque lo primero que se instaló en el sector, en la bahía, fue la petrolera. Todo el mundo y gran parte de las personas de ese sector se vino a trabajar a la petrolera. Nadie le decía la ENAP, era la petrolera. Debo recordar a ustedes que el camino estaba por la playa, no existían los caminos de ahora. Uno solo transitaba por la playa, por la orilla de la playa, porque yo también transité por la playa, porque mis tíos tenían la micro que uno esperaba la baja del mar para venirse por la playa, para poder venir a comprar a Quintero. O sea, aquí hay como toda una historia de que uno tiene que partir de allí para entender cómo ha ido pasando hasta ahora. En ese minuto se instala, llega la cobrera y viene una fuerte lucha a nivel municipal porque disputaban con los vilos. Yo recuerdo perfectamente cuando en la casa se llegaba y se conversaban sobre esto de instalar. Cuando se logra instalar la cobrera, la gente le decía la cobrera, nunca le dijo Enami, era la petrolera y la cobrera. Cuando se instala Enami, la voy a llamar Enami yo, empieza un movimiento pero enorme de gente. Tengo un tío que aún vive, el primer trabajador de la empresa Enami, aún vive, fue la primera persona contratada, mi tío Carlos Escobar. Él aún vive y empezaron a contratar gente. Toda la gente, obviamente, si tenía la experiencia de ENAP, donde las personas que eran del campo ganaban buenas sumas de dinero, no esperaban un año de cosecha para tener el recurso, se daban cuenta que tenían o una quincena y tenía fin de mes, la gente cambia de expectativa. Entonces, cuando llega a instalarse, fue un logro. Mi padre luchó para que se instalara porque veían que mucha gente podría también trabajar allí. Él nunca pensó en que, el problema del campo. Nadie hablaba de contaminación. Yo te hablo del año 65 y el tema de contaminación reciente se tomó pasado el año 90. De hecho, hasta hoy en este país no es tan normada. Normas de suelo, normas de aire, normas de termoeléctrica, normas de fundición, no existía nada. Hasta el 2010, que recién se crea el Ministerio de Medio Ambiente ahí en la localidad de Ventana, cuando se dio inicio. Pero aún todavía hay normas que no están. Entonces, mal podrían haber habido normas el año 65. La gente pensaba en cómo yo puedo también llegar y tener esa posibilidad. Y empezó, casi la gran mayoría de la gente empezó a trabajar en ese gran movimiento de tierra. Nosotros íbamos de paseo cuando se movía. ¿Tú crees que alguien, ahora tengo la mirada, tú crees que alguien se preocupó del patrimonio que había allí? Yo recuerdo haber visto cómo las máquinas daban vueltas, los conchales y salía el material, porque por gusto
cruzábamos las dunas, íbamos a juntar. Ahora digo, era un tesoro viviente, pues. Era un tesoro viviente, porque el estero de Campeche salía por allí, no por donde sale hoy. Por eso que a donde botan la escoria se acumula agua, pero ahí desembocaba. Por eso que los barcos que están allí, que están anclados en el mar, ¿no es cierto? Porque mi mamá me contaba, me decía, era tan fuerte, niña, cómo corría el agua hacia allá, que se equivocaron los pilotos y por eso las chatas, que le llaman a ese sector las chatas, quedaron esos barcos allí. Porque frente a Codelco estaba la salida del estero. Ellos taparon la salida cuando ya vino ese movimiento, yo me recuerdo, o sea, yo era niña, iba a jugar, entonces uno dice, era un patrimonio, po. Ahora, tú ves que la carretera que están construyendo en Concón está paralizada porque encontraron un cementerio indígena y por eso no la han terminado. Van a tener que cambiar seguramente el trazado. En ese tiempo nadie pensaba en lo que podía ocurrir, sencillamente se actuaba, no es como ahora. Entonces, condenar a todas esas personas, es ilógico, porque uno tiene que situarse en el tiempo. Y de allí partieron instalándose la empresa. Después vino Gener, que había un campo deportivo, era Las Vegas, porque todo ese sector era comunitario. Todo ese sector éramos 5 familias de la Greda los propietarios. Los Vega, los Cisterna, los Torres, los Bernal, pero éramos 5, porque era como, no había más gente en el sector. Y todo eso era de comunitario. Y después llegan y se instala Gener, Silgener, que creo que se llamaban antes, y empieza a instalarse la 1, la 2, la 3, y así se instalaron. Entonces, uno como que se acostumbra, no tiene esa mirada de la contaminación, hasta que luego empieza uno, yo te lo digo como educadora, lo que más uno venía en los textos y que enseñaba, era la erosión, pues. Y en ese tiempo que uno tenía que hacer, enseñaba la erosión de la duna y la erosión por ausencia de árboles, ahora le llaman cáncavas, los barrancos que le llamaba uno. Era lo que más existía de daño en la tierra. Mira cómo ha cambiado la mirada, absolutamente todo. Obviamente, y con todas las normas que pongan ahora, tampoco vamos a parar la contaminación, porque no sabemos qué va a aparecer mañana. Pero nuestra relación ahí con las empresas, yo creo que estuvo mucho tiempo que no hubo relación. Sencillamente ellos cumplían su rol de producir, de funcionar, la gente trabajaba, todo el mundo quería llegar a la empresa y se produce el abandono del campo. Porque es un abandono. Entonces, entre que estoy recibiendo una buena paga cada 15 días y esperar un año, me voy a trabajar al campo. Es exactamente lo que ocurrió en Chiloé. Exactamente. En Chiloé ocurrió exactamente lo mismo con la llegada de la salmonera. En Chiloé tú no encuentras quien produzca papas, quien críe chanchos. No hay, y te lo digo, te lo doy firmado porque yo estoy ahí en el verano. No hay. Las fiestas costumbristas las hacen comprando AgroSuper y comprando papas del norte. ¿Qué es lo que no ocurrió a nosotros? Entonces, se repiten a través de las localidades las mismas cosas. Entonces, acá empezamos nosotros. Nunca las empresas miraron al entorno. Nunca. Esto parte, y yo lo tengo muy claro, cuando llega alguien haciendo una encuesta. ¿Qué necesidades tenía el sector? Hacer un diagnóstico. Y allí yo conozco a una persona, y que lo puedo decir también, a la señora Mitze Río, que andaba casualmente con una empresa haciendo un diagnóstico, porque había sido Puerto que le había encomendado a ella qué necesidades tenía la comunidad. De esto ya había pasado un tiempo, de los episodios y todo, y allí nace entonces, se empieza a evaluar la gente, todo el borde, en general la comuna, no había, porque antes no había ni casa de cultura, menos el borde sur, no tenía nada, no tenía un espacio donde la gente se reúna, no tiene lugares, menos habían cursos, no habían capacitaciones, no había nada, no había un espacio. Y de allí nacen entonces, se instalan en las empresas
aparece también el trabajo comunitario en las empresas. Y me atrevo a decir que el primer empresa que genera este espacio es Puerto Ventana. Luego aparece en Codelco, ahora Codelco ya no es Enami, y posteriormente aparece Gener, que son las 3 instancias con las cuales uno trabaja ahora dentro de la comunidad. Y allí cambia su mirada. Allí las empresas empiezan a darse cuenta, yo siempre le digo que habían personas que estábamos antes que ellos. Si uno quisiera ponerse en otro plano, decir, es como que te faltaron el respeto, se te metieron en tu casa y nunca te diste cuenta. Tal vez nosotros somos responsables porque fuimos muy pasivos. Es el aprendizaje. Yo creo que uno en el tiempo va aprendiendo, pero ahora la gente, yo creo que en general está como más empoderada, pero uno tiene que ir siempre con respeto. Lo que yo quiero lograr tengo que decirlo con respeto, hacia dónde voy, con cosas como más potentes, qué es lo que quiero, qué es lo que necesito para mejorar mi calidad de vida, cómo lo hago. Y allí está la empresa. Señora Milta, para ir ya redondeando este bloque en donde ha sido muy rico en cuanto a su pensamiento y también historia, ¿qué representa para usted el trabajo que realiza el Centro Comunitario de Puerto Ventanas, Puerto Abierto, y cómo cree que aporta a la comuna? A ver, como te lo decía anteriormente, fue pionero y tengo, yo lo digo porque siempre he estado como muy, o sea, con todo, en general siempre trabajando con todos los directores comunitarios, pero Puerto Abierto, el hecho de ser pionero fue como abriéndose un espacio, siempre lo conversamos, no hay una cultura en las personas para integrarse a esto, pero ahora hay una necesidad de tener cada día más espacio para trabajar, y de allí que Puerto Abierto ha abierto como su sala y la verdad es que genera muchos cursos, ha realizado muchas capacitaciones, la gente, yo considero que de a poco se fue como apoderando o insertándose en la comunidad y también generando un espacio donde es respetado el centro comunitario, y es por eso que también está en las condiciones, o sea, muy bien situado dentro de la opinión de la que tiene la comuna. Se ha ganado tal vez un espacio y ojalá que las empresas hicieran eso, o sea, que cada una de ellas pudiera hacer eso para estar mejor que el otro. O sea, ¿qué es lo que yo le puedo dar a esta gente? ¿Qué es lo que esta gente necesita? Tal vez pedirle, a lo mejor el puerto tiene a lo mejor muchas deudas, a lo mejor un espacio más grande, con un centro recreativo también bonito, a la Greda todavía le quedan espacios donde pueda construir canchas de fútbol, porque puede seguir brindando, ellos todavía pueden crecer, como también pueden crecer, bueno, Gener tiene su campo recreativo, Codelco también lo tiene, tal vez a lo mejor los últimos a veces son los primeros y podía tener una bonita relación. Puerto hace mucha actividad también internacional, hace actividades de kayaks, hizo hace poco un sudamericano, siempre está involucrado en brindar y traer espectáculos. Lo otro que se involucra mucho, y eso me gusta mucho, en que la cultura la hace como cercana, se preocupa de la gente, ahí tú te das cuenta. Tuve la oportunidad de estar con don Óscar Guillermo Garretón y con el señor Juan Hugo Errázuriz, y él decía, ellos también están muy preocupados y quieren invertir en lo que es más cultura. Y por allí tenemos un proyecto pendiente, que es el Paseo de los Murales, espero que lo podamos concretar. He trabajado muy en el borde costero, en el trabajo del borde, que ojalá que algún día eso se concretara y llegáramos hasta el geositio, que es La Roca, con ese Paseo de los Murales que por ahí vamos a ir, estuvimos viéndolo a ver si algún día lo logramos. Así que contento, y yo sé que hay cosas que se pueden lograr. Nos separamos un pequeño instante, culminamos este primer bloque junto a la señora Milta del Tránsito Bernal, quien es la presidenta del COSOC Municipal de Puchuncaví. A nuestro regreso continuaremos con más entrevistas y con un segundo bloque que va a estar a todo ritmo aquí en Mirada Comunal. Recuerde escribirnos a nuestro mail, miradacomunal@cabledelacosta.cl. Nos separamos en pequeños instantes, siga en la señal 7 del Cable de la Costa.